Drácula de Bram Stoker. Capítulo 1. Parte 4. Diario de Jonathan Harker en taquigrafía. A pesar de que la carretera era accidentada, parecía como si volásemos por ella con prisa febril. Yo no entendía entonces a qué venía la prisa, aunque era evidente que el mayoral quería llegar a Borgo Prand sin pérdida de tiempo. Me dijeron que aquella carretera es excelente en verano, pero que todavía no la habían reparado tras las nieves del invierno. Difiere en ese sentido de la norma general de las carreteras de los Cárpatos, pues es antigua tradición no conservarlas en demasiado buen estado. Los antiguos hospodares no querían repararlas para que los turcos no pensaran que hacían preparativos con el fin de introducir tropas extranjeras, precipitando así la guerra que siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las verdes colinas onduladas de Mitterland, se levantaban poderosas vertientes cubiertas de bosque que ascendían hasta las altas cumbres de los Cárpatos propiamente dichos. Venían a izquierda y derecha de nosotros, recibiendo de pleno el sol de la tarde, que arrancaba a esta hermosa cordillera todos sus ricos colores, azul oscuro y morado en las sombras de los picos, verde y pardo allí donde se entremezclaban la hierba y las rocas, y una perspectiva interminable de rocas quebradas y peñiscos agudos, hasta que estos mismos se perdían a lo lejos, donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Se descubrían aquí y allá grandes quebradas en las montañas, por las que veíamos de vez en cuando, al empezar a descender el sol, el brillo blanco de cascadas de agua. Uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo cuando rodeamos la base de una colina y nos quedó a la vista la alta cumbre de una montaña cubierta de nieve, que parecía alzarse frente a nosotros mientras seguíamos nuestro camino sinuoso. «¡Mire! El Istenseq, el trono de Dios», dijo, y se santiguó devotamente. Al ir descendiendo el sol cada vez más, las sombras del atardecer empezaron a rodearnos sigilosamente mientras seguíamos nuestro camino interminable. Esto se subrayaba más por el hecho de que la cumbre nevada conservaba aún el sol poniente y parecía resplandecer con un delicado color rosa. Veíamos aquí y allá checos y eslovacos, todos con atuendos pintorescos, pero advertí que el bocio estaba muy extendido por desgracia. Había junto a la carretera muchas cruces y todos mis compañeros se santiguaban cuando pasábamos veloces ante ellas. Y allá se veía, arrodillado ante un humilladero, a un campesino o campesina que ni siquiera volvía la cabeza al acercarnos y parecía no tener ojos ni oídos para el mundo exterior, entregado como estaba a sus devociones. Había muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, los almiares en los árboles, y aquí y allá había masas muy hermosas de abedules llorones cuyos troncos blancos brillaban como la plata entre el verde delicado de las hojas. Adelantábamos de vez en cuando a una carreta, el medio de transporte habitual de los campesinos, de largos segmentos articulados que permite salvar las irregularidades del camino. En ella se veía sin falta a un buen grupo de campesinos que volvían a sus casas, los checos con sus zamarras blancas y los eslovacos con las suyas de colores. Y estos últimos llevaban como si fueran lanzas sus largos bastones con una cabeza de hacha en el extremo. Al caer el día empezó a hacer mucho frío y parecía que la penumbra creciente hacía fundirse en unas mismas tinieblas la oscuridad de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque cuando íbamos ascendiendo hacia el desfiladero, en los valles hondos que transcurrían entre las estribaciones de las colinas, destacaban aquí y allá los abetos oscuros sobre el fondo de nieve todavía no fundida. A veces, cuando el camino transcurría entre los pinares que daban la sensación, en la oscuridad, de cerrarse sobre nosotros, las grandes masas grises que cubrían los árboles aquí y allá, producían un efecto peculiarmente misterioso y solemne, que seguía el curso de las ideas y las raras fantasías que se habían engendrado a primera hora de la tarde, cuando el sol poniente daba un extraño relieve a las nubes fantasmales que al parecer surcan incesantemente los valles en los Cárpatos. A veces había tanta pendiente que los caballos solo podían avanzar despacio, a pesar de la prisa de nuestro mayoral. Manifesté entonces mi intención de apearme y subir la cuesta a pie, como hacemos en Inglaterra,
Pero el mayoral no quiso ni oír hablar de ello. No, no, dijo. Aquí no debe ir a pie. Los perros son demasiado feroces. Y después añadió, con lo que a él debía de parecerle una muestra de humor negro, pues miró a los demás para observar sus sonrisas de aprobación, y puede que se encuentre cosas así de sobra antes de acostarse. No quiso hacer más parada que un momento de pausa para encender los faroles. Cuando oscureció pareció que reinaba cierta agitación entre los pasajeros, que hablaban sin parar al mayoral, uno tras otro, como instándolo a que fuera más deprisa. Él azotaba a los caballos sin piedad con su largo látigo y los incitaba a esforzarse todavía más con gritos de ánimo desenfrenados. Entonces vi entre la oscuridad una especie de mancha de luz gris, como si hubiera una hendidura en las colinas. La agitación de los pasajeros aumentó aún más. La diligencia, destartalada, se balanceaba sobre sus grandes ballestas de cuero y cabeceaba como un barco en una tormenta. Tuve que agarrarme. La carretera se volvió más llana e íbamos como si volásemos. Después pareció como si las montañas se acercaran a nosotros de cada lado y nos miraran desde lo alto con rostros ceñudos. Estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Algunos pasajeros, uno tras otro, me ofrecieron regalos que me obligaban a aceptar con una insistencia que no admitía réplica. Los regalos eran francamente raros y variados, pero todos me fueron presentados con sencillez y buena fe, con una palabra amable y una bendición, y esa misma combinación extraña de gestos, síntomas de miedo, que había visto ya ante el hotel de Bridge Street, la señal de la cruz y el ademán contra el mar de ojo. Mientras avanzábamos veloces, el mayoral se inclinó hacia adelante y los pasajeros, asomándose a ambos lados del carruaje, estudiaron con interés la oscuridad. Era evidente que sucedía o se esperaba que sucediera algo muy emocionante, pero aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno quiso darme la menor explicación.